Hace muy poco ha salido precisamente en las noticias lo que ha pasado Cuba. Estuvieron desde 48 horas hasta 5 días sin corriente. El agobio con la falta de comida y lo que cuesta conseguirla, después de tenerla no puedas conservarla. Claro, todo se va deteriorando, como se va deteriorando el alma de los cubanos, por desgracia. Hola, hola guajiros. Bueno, hoy he querido empezar el vídeo con esta encina detrás para enseñaros lo que es la bellota. Bueno, ya sé que hay muchos que la conocéis, pero esto quiero mostraros para algunos que no sepáis lo que es la bellota. Mirad, bueno, esto viene así y esto se le quita, se tira y esto es lo que se comen los cerdos. Y bueno, aquí también yo la aprovecho ya que no tengo cerdos, que me gustaría, pero bueno, por temas legales aquí hay que tener una empresa, no te venden los cerdos cualquier granja. Bueno, eso, que me gustaría tener cerdos, pero como no los tengo y todo hay que aprovecharlo, lo que hago es que estas bellotas las trituro en la batidora y se las echo a las gallinas. Bueno, de más está deciros que el jamón de bellota es porque, bueno, los cerdos que la comen tienen un sabor, la carne tiene un sabor riquísimo. Así que si se la echo a las gallinas, imaginaros, tanto los huevos como la carne de la gallina está estupenda. Mirad, aquí os muestro, es que estamos rodeados de encinas y muchas caen al suelo que prácticamente ni se aprovechan. La verdad que es una lástima, porque esto es para tener los cerdos aquí sueltos y que coman a su gusto. Aunque haya empezado con las bellotas, vamos a uno de mis vídeos, de mis historias. Bueno, hoy quiero hablaros de los apagones. De los apagones en Cuba. Bueno, por si no habías visto otro de mis vídeos, más o menos te digo, bueno, soy cubana y lo que quiero es contar lo que viví en los años 90 en Cuba. Los años en que pasamos de tenerlo, bueno, casi todo, o creíamos que teníamos casi todo, a no tener nada. Entonces, siempre digo que, bueno, no me gusta comparar aquellos tiempos con estos, pero, bueno, hay una lógica, hay un país que es el mismo y quieras que no, al final hay que hacer la comparación. Y en este caso, el tema de los apagones, hace muy poco ha salido precisamente en las noticias lo que ha pasado Cuba. Y bueno, por desgracia, esto no es de ahora. Hace muy poco, en Cuba, según en la provincia, estuvieron desde 48 horas hasta 5 días sin corriente. Pero no que venía y se iba, no, totalmente, general, así. Así que imaginaros la situación, porque bueno, tengo amistades, familias en diferentes partes de Cuba y por supuesto me puse en contacto con ellos. Y bueno, en general lo que dicen todos es el agobio con la falta de comida y lo que cuesta conseguirla, después de tenerla no puedas conservarla. Así que han vivido unos días que, bueno, como digo, no es nuevo, por desgracia. ¿Qué haces ahí? ¿Tan tranquilita?
Ah, está jugando con una piña. Bueno, pues quédate ahí tranquilita, que yo estoy aquí, ¿vale? Al final te vienes aquí conmigo, ¿eh? Bueno, sí, siéntate. Vale, vale. Pues vamos a hablar aquí un poquito. No. Espera. ¿Por qué te botas? Ah, sí, mira cómo tienes las botas. ¿Cómo te las has puesto? Es que ha estado lloviendo en estos días y aunque la verdad es que esta tierra es muy buena, que no llega a hacerse barro, pero bueno, ¿cómo se pone? Bueno, ya te vas. Venga, adiós. Bueno, pues la verdad es que cuando empezó el tema de los apagones, como todo lo nuevo, al principio no cansa. Sí, por supuesto lo sufrimos. Lo primero que se sufre allí en Cuba cuando no tienes corriente es que siempre hace calor. Entonces, por las noches se necesita poner un ventilador, un aire acondicionado, algo que te refresque para poder dormir. Bueno, a ver dónde pones el huevo. Aquí Sí, mejor que estés ahí, porque haciéndome ruido con el correpasillos no me dejas hablar. No. No, no te vayas, quédate ahí. Ya, quédate ahí, no cojas el correpasillo. Ven, ahí. Ay, madre mía. Ay, que no tenga quieta. Bueno, pero ve por ahí con el correpasillo, no me hagas ruido, ¿vale? Puedo decir que, claro, ya han pasado muchos años, ya los cubanos están cansados de tanto. Pero en aquellos tiempos, cuando se iba la corriente, yo recuerdo que cuando se iba, generalmente así, en toda la calle, en todo, ¡se fue la luz! Y tú escuchabas a todo el mundo, Vale. Pero es que cuando llegaba, igualmente, llegó la luz y todo el mundo, pero es que hay tantas historias en cuanto a eso. Por ejemplo, esto que ha pasado ahora en el 2020, que todo, no voy a decir el nombre porque bueno, no quiero problemas con YouTube, pero esto que ha pasado, que estaban todos encerrados en casa y a lo mejor una persona se ponía a cantar desde un balcón, eso nosotros lo vivimos. No es que estábamos encerrados, pero sí recuerdo que cuando se iba la corriente, salíamos todos al balcón, como no había nada que hacer, no había nada que ver, no había móviles. Y recuerdo que salíamos todos los vecinos fuera y alguien que sabía cantar, otro que se sabía un chiste. Me acuerdo que teníamos un vecino muy, no sé, muy pequeñito, tendría 3 o 4 años, y se ponía a cantar ranchera y todos los vecinos alrededor, ¡bravo! ¡Bien! No sé, había más alegría. Es lo que se ha perdido en estos tiempos. Y bueno, me he movido un poco porque es que en estos días está haciendo mucho aire. Y bueno, intento que el aire no moleste en la grabación. Pero bueno, lo que os decía, en aquellos tiempos todo era nuevo, todo lo malo que iba sucediendo era nuevo y bueno, lo íbamos llevando. Por ejemplo, en aquellos tiempos se cocinaba bueno, con un fuego muy rústico. El líquido con el que se usaba, el combustible, lo daban era racionado, era por la libreta de racionamiento. Y claro, muchas veces no alcanzaba. Entonces la gente cocinaba con electricidad. Todavía no existían las vitrocerámicas como ahora, pero bueno, también era una hornilla muy rústica, pero bueno, se iba resolviendo.
Claro, cuando empezó a irse la corriente, lo bueno, entre comillas, era que la planificaban. Por ejemplo, en la radio, por la mañana, en las noticias, decían la circunscripción, porque era por circuitos. La circunscripción tal se va la corriente de 6 de la mañana a 6 de la tarde, por ejemplo. Y la otra de al lado se va de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces, claro, si te tocaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pues había gente que se levantaba a las 4 de la mañana a hacer la comida y ya la dejaba. Bueno, luego te la comías fría, no había como calentarla, pero bueno, por lo menos se podían planificar. También eso lo viví. Tenía una abuela que vivía en un edificio y la gente se ponía a cocinar lo mismo con carbón que con leña dentro de los pisos, incluso en Cuba le decimos el paso de escalera, aquí se le dice en el descansillo. La gente se ponía ahí y bueno, si vivías ahí y tenías que pasar por ahí, ya llegabas a tu casa con el olor a humo de la leña, de lo que estaban ahí cocinando. Y bueno, la gente siempre se dice que el cubano es bicho malo y tiene que inventar, y es así. Empezaron a inventar cómo cocinar, cómo resolver y cómo, vivir con todas estas miserias y todos estos problemas. Otra cosa que aprendió a hacer el cubano, por ejemplo, podía pasar que llegaba el circuito de la corriente hasta esta casa. Y a partir de esta casa ya era otro circuito. Claro, esos vecinos hablaban entre ellos, se pasaban un cable y cuando te tocaba a ti la corriente, tú me la dabas a mí. Y cuando, al revés, era recíproco, ¿no? Y así, pues bueno, había muchos vecinos que se compartían la corriente. Otra cosa que también yo viví ingenuamente, en aquellos tiempos solo se veía la tele, no habían series, no había DVD, bueno, había quien lo tenía, pero es decir que uno tenía esa ilusión porque llegara la noche y ver la novela que en días alternos ponían, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes la novela cubana y martes, jueves y sábado la novela brasileña, que era la que más daban. Claro, cuando llegaba la hora, creo que la daban a las 9, cuando llegaba la hora y no había llegado la corriente, uy, qué desilusión. Pues claro, en eso también nos reinventamos. ¿Qué pasaba, por ejemplo? Si en mi sitio donde yo vivía se iba la corriente y sabíamos que no iba a llegar hasta después de la novela, pues siempre había un vecino que tenía un primo, un hermano, un familiar, alguien que vivía en otro sitio donde sí tenían corriente. ¿Y qué hacíamos? El grupo de vecinos, que a lo mejor éramos 15 o 20, los que habíamos. Y siempre digo, yo era una niña, tenía más o menos 10 años. Pues nos íbamos en grupo, cantando y haciendo cuentos y a lo mejor teníamos que andar, no sé, 1 kilómetro, más de 1 kilómetro, andando, ¿eh? Allí no había coche, no había nada, íbamos andando todos en la oscuridad, que no había corriente, y allí llegábamos a la casa de un familiar y nos sentábamos todos ahí en el suelo a ver la novela. Y claro, muchos vecinos de los que se quedaban, de los que no iban, ahí se quedaban esperando a que volviéramos todos y cuando volvíamos hacíamos un coro, bajaban todos los vecinos del edificio, hacíamos un coro y a contar lo que había pasado en la novela. Entonces, por eso cuando los recuerdo, no sé, los recuerdo como cosas en familia. Éramos vecinos, pero nos llevábamos como familia. También empezó a suceder eso de que
bueno, no sé, no tengo un huevo, préstame un huevo si tienes. Ya cuando me llegue en la cartilla de racionamiento, lo que me toca, pues ya te lo doy, te lo devuelvo. Préstame una onza de aceite, préstame 2 cucharadas de azúcar porque no tengo para echarle a la leche o al zumo o lo que sea de mi hijo. Y cosas así que fuimos, no sé, nos fuimos hermanando, es la palabra, hermanando. Porque cuando aquello todos éramos pobres, nadie tenía nada, nadie tenía un familiar fuera que le mandara y que, por ejemplo, ahora se ve mucho, por ejemplo, en el cole, que un niño puede llevar unas zapatillas de marca, no voy a decir las marcas, pero antes no, antes todo íbamos igual, todos, ninguno teníamos. Cuando aquello no se veía, la interacción entre familiares de fuera, porque cuando aquello todos vivíamos allí. Todavía no empezaba el éxodo de cubanos de irse. A partir de ahí es cuando, bueno, ya la gente empezó a darse cuenta que Cuba no tenía futuro, que había que irse de allí para poder vivir el que se va y vivir el que se queda. Bueno, entonces, ¿te quedas aquí acompañándome? ¿Mm? Vale, venga, vamos aquí, juntitas. ¿Ya has jugado en el parque? ¿Y con la Leti? ¿Mm? Bueno, pues claro, cuando algo malo se repite a lo largo de los años, ¿qué? Ven, siéntate aquí, ven. Llega un momento que, bueno, por muy pintoresco que uno lo quiera ver, o bueno, eso, que al principio intentábamos buscarle la solución y buscarle el lado bueno. Claro, llega un momento que ya el cubano, bueno, las personas en general se cansan. Claro, y como digo, en aquellos tiempos te lo decían, te podías planificar, pero ahora, así, sin más, se va la corriente y lo que te pueden decir es que se ha roto una termoeléctrica no sé qué, o simplemente que no hay combustible. Por desgracia, ha seguido esta situación, ha ido a más. Ha tenido tiempos en que, bueno, ha mejorado, pero ahora mismo es una situación muy crítica. Lo más reciente que ha sido ahora que se ha ido la corriente general en toda Cuba y, por ejemplo, se han visto casos, bueno, yo he visto fotos de, hay un generador, por ejemplo, y viene mucha gente a cargar el móvil y le cobran, bueno, una cantidad de dinero por cargar el móvil. Claro, yo lo entiendo porque esa persona que tiene el generador tiene que comprar el combustible. A ver, siéntate aquí, ven, mira, ya te has ensuciado. O tristemente vi una noticia que, bueno, yo intento no ver estas cosas porque me duelen, me llegan al alma. De una niña que era diabética, que necesitaba la insulina, pues a diario, supongo. Esta insulina tiene que estar refrigerada y claro, al no estar en el frigorífico, bueno, no había corriente, dicen que se la pusieron en mal estado y bueno, desgraciadamente y por las noticias que vi, esta niña falleció. Entonces, como estas cosas, bueno, intento no pensar en estas cosas porque duelen mucho. Y claro, el problema está en que todas las fábricas y todo lo que
las termoeléctricas y todo esto, todo está muy viejo, no le dan mantenimiento, no tienen cómo, o no sé. Y claro, todo se va deteriorando, como se va deteriorando el alma de los cubanos, por desgracia. Así que bueno, guajiros, esta es otra más de las historias de mi Cuba, que precisamente esta, no sé, me llega un poco más, porque ha durado en el tiempo, porque hace poco se han visto situaciones que puedo decir que en aquellos tiempos, también antes de empezar todo esta situación, sí se iba la corriente, pero, por ejemplo, cuando venía un ciclón que podía tirar un poste de la luz, eran situaciones que, bueno, no sé, accidentales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Suele suceder. Cuba, al estar geográficamente en el sitio donde está, estamos acostumbrados a los ciclones, a los huracanes, y cuando pasan estas cosas, sí, sí se puede ir la corriente, pero bueno, son situaciones excepcionales, o eran. Y estoy desde fuera, yo solo escucho y veo las imágenes y escucho lo que dice la gente, y precisamente en este último ciclón se han sentido abandonados. Así que bueno, no quiero seguir contando tantísimas cosas, que siempre digo, esto es un resumen de las historias, de lo que viví y de lo que se está viviendo, por desgracia. Así que nada, guajiros, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta historia. Y bueno, nada, hasta la próxima. Adiós.